Ya es tarde para empezar a estudiar, se te fue el tren. ¿Cuántas veces escuchamos esta frase? Hoy nos acompaña Julio César, una auténtica prueba de que nunca es tarde para lograr tu título. Esto es Teclab en primera persona. Hola Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, ¿Cómo andas? bien, estamos muy bien. Quiero preguntarte, ¿quién era Julio antes de Teclab? Antes de Teclaf, es muy interesante eso. Era un soñador de la vida, un trabajador que no había cumplido su sueño de tener un título. Había estudiado muchas cosas, pero no tenía el título y me faltaba algo. Entonces, llegó el día de la verdad, que fue cuando me recibí, y ahí pasé a ser otro Julio, ¿no? El realizado. El revisado. Y, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu vida en esa previa? Bueno, mi vida pasa por muchos lados. Si vamos a hablar de tecnología, arrancó en la Marina a los 16 años. Ahí conocí la tecnología realmente y fue lo que me produjo esa curiosidad, por ver tantos equipos y tantos radares y misiles y teclados, ¿viste? Que yo, por supuesto, no los tocaba porque no tenía la especialidad técnica. Pero me quedó esa curiosidad de que por algún lado iba a ir en algún momento de mi vida a estudiar. ¿Entendés? Y bueno, descubrí que era el software, es el software. Hoy estoy recibido en seguridad informática y domino el software con teclado. ¿Y cómo fue esa decisión, no? En un momento, o sea, vos estuviste muchos años en contacto con la tecnología, tenías esta duda pendiente. ¿Cómo fue ese momento de decidir, quiero ahora empezar la carrera? Bueno, tuve muchas dificultades en la vida, ¿viste? Para el tiempo, me faltaba el tiempo. Era muy pesado trabajar 12 horas por día y después ir a un lugar físico a estudiar. Es decir, ya había probado con el CBC y no logré pasarlo porque no tenía energías, ¿viste? No me quedaban los conocimientos porque no estaba descansado. Y así fue que abandoné de estudiar, dejé el CBC en los años 1988 más o menos, y hice cursitos cortitos, pero no busqué un título terciario, ¿viste? Y bueno, finalmente en el 2022, aprovechando la pandemia, que ahí donde trabajo no había movimientos, y veía cosas en Google o donde fuere, leía, pero no me llevaba a nada, a ningún lugar. O sea, veía cosas de tecnología, pero digo, tengo que buscar algo. Y bueno, llegué al camino de Teclaf. O sea, empecé a investigar, a ver qué terciario había. Bueno, me apareció Teclaf. Me pareció bien la propuesta que había, era todo online, 100% online, me gustó 100% online. Desde que te inscribís hasta que te recibís. Fenómeno, esta es la mía. Me inscribí y acá estoy. Claro, no tenías la validación, ¿no? Tenías como un montón de esto de cursos, ibas buscando Me esa, estaba preparando, tenías esas ganas de saber, de formarte y como pero que recién ahí dijiste, bueno, vamos. claro, servía y no servía. A la hora de la verdad, tenés que tener un título. ¿Y, y en qué momentos podías estudiar? Ahora con toda esta cuestión online, decías, bueno, me puedo Bueno, acomodar. ¿Y cómo bueno, hicías? tenía dos opciones. Después de trabajar, estar 8 horas con la computadora y acostarme a las 2 de la mañana, o utilizar mi tiempo en pausa que tenía actualmente en la portería. No, al no ver movimiento de clientes donde estoy, pude hacer un bache y que me lo permitieron para estudiar. Entonces eso me ayudó también, utilizar mi tiempo activo y después el mío propio, ¿entendés? Por eso también pude terminar en 2 años exacto, la carrera. Claro. Y dentro de eso, el estudiar online tiene como una cuestión de distancia también. ¿Cómo fue el acompañamiento, digamos, durante todo ese tramo, durante... Bueno, mira, eso fue desconocido para mí, ¿no? Prácticamente, yo no hice muchas consultas, a los tutores o a los coaches, porque venía bien con el tema de aprobarlo. Sí tuve unas correcciones,
pero también veía que había muchas consultas de los otros chicos y bueno, estaban las respuestas, estaba el acompañamiento. Yo no tengo nada que decir en ese aspecto. Cuando hice la práctica profesionalizante, ahí me di cuenta de que lo hacían con mucho amor, ¿viste? Su trabajo, con mucho humanismo. Y eso me llegó también, ¿viste? Y lo estuve observando, me pareció espectacular. Recién mencionabas la práctica profesionalizante. ¿Vos cómo fue tu experiencia con eso? Y eso fue espectacular, porque ahí tenía que rendir como si fuera que estamos en una empresa, ¿me entendés? Al aprobarme, ya estaría capacitado para trabajar realmente. Y bueno, no me las sabía todas. Imagínate que yo no sabía lo que era el Zoom, no sabía manejar un Zoom, el famoso programa para hacer la videoconferencia. El profesor, esa es una de las anécdotas, ¿lo puedo mencionar? Sí, por El supuesto. profesor Román, un fuera de serie, cuando tuve que entrar online para hacer mi trabajo o escuchar, no sabía cómo manejarlo. Él me dice: "Tenés que apretar compartir". Es decir, siempre estás aprendiendo. Claro, sí. ¿Y hay alguna otra anécdota que quieras contar de tu experiencia durante la cursada? Eso es una cosa, una experiencia, déjame pensar un poquito. Venía todo bien, la plataforma como está constituida es lo que te atrapa. La forma de estudio en que está implementada, si a vos te gusta estudiar, estudiás si querés más, te contagia, o sea que está bien hecho profesionalmente y humanamente, Claro. resumiendo. ¿Cuál pensás que fue el momento más difícil y cuál fue el momento más gratificante que tuviste que atravesar, durante la carrera? Y difícil es el comienzo porque todavía no entendés cómo está la estructura del estudio. Entonces, te tenés que adaptar, como todas las cosas nuevas. Pero después vas agarrando confianza. En ningún momento dije: "Esto no es para mí". Digo, hay que sobrepasar esto, ¿no? Y eso fue el principio, ¿no? La incertidumbre, ¿viste? Porque te falta ver cómo está estructurado el estudio. Y la parte importante, ya te digo, cuando llegué a la práctica profesionalizante, digo: "Ya estoy cerca, estoy ahí. Si paso esto, ya estoy, me voy a recibir". Eso fue lo gratificante, o sea, todo el sacrificio que venía haciendo se veía ahí en ese momento, en la práctica. Que fue espectacular. Y nunca pensaste en abandonar, como dijiste, Jamás. nunca se te cruzó por la cabeza decir: "Che, ¿para qué me metí en No, esto? jamás. ¿Cuál?". No. No, porque este fue el último tren que pasaba en mi vida y no podía desaprovecharlo, ¿entendés? Si yo me bajaba, hoy no estaría acá. ¿Y qué le dirías a alguien que por ahí hoy, no sé, está dudando, sea por una cuestión de responsabilidades, de tiempo, o porque dice: "No, ya se me pasó el tiempo, o ya estoy grande", o no se anima, o dice: "¿Para qué ahora?". ¿Qué le dirías? Y eso va en la decisión de cada uno, ¿no? Y lo que quiera hacer en la vida las personas. Yo nunca dejé de pensar, siempre me mantuve firme en que algún día tenía que tener un título terciario, tenía que esperar el momento oportuno. Tuve que tener paciencia. Pasaron muchos años desde que quise ser algo o alguien, pero nunca abandoné la idea. Hice todo tipo de trabajo, desde peón, viste, hasta supervisor y no supervisor, ¿me entendés? Pero siempre con la idea de superarme, ¿entendés? Y que lo haga, o sea, que no tire la toalla porque no puede, por X circunstancias personales. Que espere el momento oportuno, pero que no dude y que concrete su sueño, que se realice. Ese es el consejo que le doy a todo aquel que relegó sus deseos, por decir así. Sí. Y, vos me decías que, ahora, no te quedaste solamente con el título, que te seguís formando, que seguís aprendiendo y que estás aplicando, hoy mismo, todas las cosas que aprendiste. Justamente, como yo empecé en una época muy, muy justa de la tecnología actualizado, porque empecé en el 2022, no es lo mismo que haya estudiado hace 10 años, no. Estaba estudiando antes de que se implementara la inteligencia artificial, no lo sabía, pero llegué en un momento en que al recibirme aparece la inteligencia artificial, entonces se complementó mi estudio con algo que es espectacular.
¿entendés? Muchas cosas no entendía y la inteligencia artificial X, me puso la solución acá delante de mis ojos. ¿Y cómo era el otro? Me fui un poco del ¿Cómo estás aplicando ah, ahora las cosas que aprendiste? como tengo, viste, esa energía de estudiar y de desafíos, viste, y de aprender, no me quedé únicamente con seguridad informática. Actualmente estoy trabajando con contenedores con inteligencia artificial, el famoso Docker y Podman, el famoso local web, y trabajando en ambos sistemas operativos Windows Server y Linux en sus variantes en mi propia computadora. O sea, me estoy capacitando para en algún momento o trabajar para alguien o trabajar por mi cuenta, ¿entendés? En forma autodidacta lo estoy haciendo. Genial. ¿Qué herramientas sentís que estás aplicando dentro de lo que estás haciendo ahora, de lo que aprendiste en Teclab? ¿Herramientas de software, me hablas? Las herramientas que aprendiste en la carrera, ¿no? O sea, que de todos los elementos. Empatía. Bueno, mira, yo si bien no trabajo en tecnología, porque mi puesto es en una portería, que hago un combo de cosas, yo todo lo que practico es con mi computadora personal. Y todos los conocimientos de la tríada de la información, que se llama CIA en inglés, lo aplico en mi computadora. Después, bueno, lógicamente, como ahí pasan clientes, son personas, este, hay que aplicar la empatía de entender cómo entran, viste, si tiene un mal día lo tenés que saber comprender, porque eso te lo enseña Tecla. Es como trabajar en equipo, si bien no es tu equipo, pero son personas. Y a veces tenés que aplicar sin darte cuenta el liderazgo porque tenés que dar una determinada orden y tenés que hablarlo y si bien no es tu equipo, pero estás aplicando lo que aprendiste en Teclab, ¿me entendés? Sí, es sencillito. Respetar a la gente y escucharla. ¿Sentís entonces que quizás las habilidades blandas son tan importantes como las técnicas en este sentido, Exactamente, el ¿no? factor humano como el endurecimiento en el software o en el hardware. Sí, Sí. sí. ¿Y, cómo sentís que te influyó por el otro lado, el aprendizaje en la práctica, ¿no? Como el tener aprender, tanto en la práctica como ¿sentís que te preparó Y para sí, aplicarlo después sí, en la realidad? sí, sí, te dirige la personalidad, te forma, por supuesto que sí. Si antes eras una persona cerrada, por supuesto que te abre la mente porque te está dando las herramientas para que vos seas una persona íntegra a nivel laboral y en la sociedad. Por supuesto que sí. Después de recibirte, ¿seguiste en contacto con el instituto, con Teclab o Sí, vía LinkedIn, subiendo mis trabajos y haciendo comentarios. Sí, de alguna forma, de esa forma, sí. Saludando, ¿viste? Felicitando, etcétera, dándole empuje al instituto. cómo fue tu experiencia en la titulación? ¿Cómo lo viviste cuando te dieron el? Y mirá, estaba muy excitado, muy, muy feliz porque es un logro importante para mí. Me llevó muchos años, poder realizarlo. Entonces, lo disfruté mucho, creo que fui el más feliz de todos los 200 personas que estaban ahí, porque no lo disimulaba, ¿viste? Sí, sí. Si tuvieras que dedicarle tu título a alguien, ¿a quién le dedicarías? Y mira, hay personas que no confiaron en mí. Se lo dedico a esas personas que pensaron que jamás iba a terminar de estudiar. Pero también, principalmente, a mi familia, por supuesto. Tengo una hija, tengo a mi señora. Y después a todos los que me aprecian, a esas personas. ¿Cuál fue la herramienta que vos sentís que es más valiosa, a la hora de aplicarlo en tu trabajo? Sea en tu trabajo, digamos, regular o en las cosas que haces vos cuando lo aplicás en. Bueno, mira, en el factor humano tenés que ponerte en el lugar del otro. No se trata de ser vos nada más, sino que tenés que conocer a tu equipo, por decir así, a las personas que te acompañan en tu labor. Este, y saber trabajar en equipo, o sea, dejar el egoísmo a un costado y compenetrarse en ese grupo de personas para lograr objetivos. Tiene otro nombre, ahora no recuerdo si es habilidades blandas o qué,
Pero eso, aprender a trabajar y confiar en la gente. Y si vos sabés, no te guardes el conocimiento, transmitilo, déjalo ir, no tengas miedo a que el otro tome tu conocimiento, porque eso hace al triunfo del grupo. ¿Y sentís que haber estudiado y hecho las prácticas con entornos reales, te representó una ventaja a la hora de aplicarlo después? O sea, tener acceso a Mirá, por supuesto que sí, porque la práctica profesionalizante es un simulacro de lo que sería en la realidad en una empresa. Es decir, ahí tenés que demostrar que sabés, que estudiaste. Por supuesto que si lo aplico en mi misma computadora, que no es diferente a lo de una empresa, porque utilizo toda la tecnología que se utiliza en una empresa actualmente, ¿entendés? claro, sin duda. Cuando empezamos te pregunté, quién era Julio Sí, antes de Teclab. sí. Bueno, contame quién es Julio ahora, después de todo este recorrido. Y Julio ahora se siente realizado, con una mentalidad de proyecto, de ir por más, de capacitarme más, y de bien, en lo posible, el otro sueño que se tendría que cumplir es que pueda trabajar para alguien o trabajar por mi cuenta. Esa es otra etapa. Ahora estoy en preparación, en capacitación, viste, en lo que yo te mencioné, que estamos hablando de contenedores, la famosa ballenita y todo eso, y bueno, ya con eso estaría completito para largarme. ¿Y qué te gustaría que sienta la gente que nos está mirando al escuchar tu historia? Y esto yo tengo 64 años y decidí estudiar, me recibí hace 2 años y con esto estoy demostrando de que no hay edad para estudiar. Si vos querés recibirte de algo, mientras tenga el cerebro bien, vas a poder hacerlo, o sea, no dejes de no querer hacerlo. Te tengo que hacer una pregunta que es la que le hacemos siempre Sí. a nuestros invitados en este ciclo, que es justamente el nombre del ciclo, que es Tecla en primera persona. ¿Cómo definirías vos Tecla en primera persona? Asociada con Social Learning, un instituto o una institución también educativa que merece ser elegida. No pensés, esta es tu opción, si tenés que inscribirte, tenés que hacerlo. Y no lo digo por marketing, porque a mí me resultó, yo me recibí y estoy feliz de haberlo hecho. Así que denle para adelante, no lo duden. ¿Hay algo más que quieras contarnos que no te hayamos preguntado? No, la verdad que en este momento no, te dejo para vos. Bueno, muchas gracias por venir y por compartir toda tu experiencia con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas A gracias. disposición.